Es muy grato para mí poder estar con ustedes en esta conferencia en la que se está celebrando un año más en la vida de la Congregación Reconciliación. Bendigo su labor, hermanos, que el Señor siga prosperando el trabajo de proclamar el Evangelio, de bendecir a muchos con el mensaje de la palabra y que siga prosperando el trabajo para que muchos más lleguen a conocer a Cristo. Así que gracias por la posibilidad, la oportunidad de estar presente nuevamente en un aniversario. Y en este tiempo, cuando estamos viviendo momentos que nadie jamás ha vivido, de pronto se nos presentó una pandemia que nadie la tenía en la agenda. Hemos pensado que tal vez lo más apropiado sería un poco tocar temas que puedan ser relevantes para el momento que estamos viviendo, ¿no? Así que estamos pensando en cómo caminar con Dios en un mundo en crisis, en un tiempo tan complicado. Y quisiera referirme al libro de Job, un libro que nos cuenta la historia de un hombre que pasó por un tiempo de tremenda adversidad y rescatar algunas lecciones de ese libro tan fascinante de la palabra. Ahora, yo no sé mucho de la fabricación de instrumentos musicales, pero entiendo que es un arte que requiere bastante destreza. He escuchado, por ejemplo, que quienes fabrican pianos, cuando desean producir un piano de óptima calidad, ellos prestan mucha atención al tipo de madera que van a usar. Incluso buscan madera de árboles que han crecido en la cima de cerros y montañas donde hay bastante viento. Y se cree que la madera que ha crecido en esos lugares, por estar expuesta al viento y a las fuerzas de la naturaleza, esa madera tiene más música dentro de sí. Y de alguna manera, cuando los vientos soplan más fuerte, la música se torna más dulce. Y resulta que eso funciona no solamente con pianos, sino también con personas, ¿no? Frecuentemente los vientos de la adversidad ponen música en el alma y las tempestades pueden producir música que no se puede conseguir de ningún otro medio. Así que quiero referirme a Job capítulo 35, los versos 9 y 10. Y leemos lo siguiente en la palabra de Dios. A causa de la multitud de las violencias, claman y se lamentan por el poderío de los grandes. Y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor que da cánticos en la noche? Ahora, este texto resulta una de las cosas que hace Dios. Da cánticos en la noche. ¿Alguna vez, hermano, hermana, Dios te ha dado un cántico en la noche? No me refiero a la parte del día cuando está oscuro, me refiero a momentos oscuros de la vida, ¿no? Algún momento tal vez te has hallado en medio de una situación en la que todo andaba mal, tal vez en medio de una crisis como la que estamos pasando, y de pronto cuando todo parecía tan oscuro, Dios pone un cántico en nuestros labios. Puedo pensar en algunas ocasiones cuando yo no tenía ninguna razón para cantar, ¿verdad? Y Dios me dio una canción. Bueno, la Biblia habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento y parece que hay canciones que también sobrepasan nuestro entendimiento. Finalmente, cualquiera puede cantar de día, ¿no? Pero tenemos un Dios que da cánticos en la noche. Y creo que es en esos momentos cuando realmente hacen falta. Y fue lo que pasó en la vida de este hombre Job. Pocos hombres han enfrentado una tempestad como la que él enfrentó. Creo que una mejor palabra que tempestad sería huracán, ¿verdad? Job era un hombre que tenía todo y un día lo perdió todo. Fue uno de los hombres más ricos, más sabios, más piadosos del mundo antiguo
Y un día, sin aviso, se le vino encima un huracán que arrasó con todo. De repente cayó en un pozo profundo y oscuro y en un solo envión perdió su familia, sus riquezas y su salud. Su mundo entero colapsó por completo. El libro de Job es la historia de un hombre que sufrió tremendamente, que está arañando para encontrar respuestas, alguna luz en medio del desastre que quedó de su vida. Es la historia de cómo halló finalmente esa respuesta en Dios mismo. Ahora, probablemente Job sea el primer libro de la Biblia en escribirse. Y el tema del primer libro es el misterio del sufrimiento. Interesante, ¿no? Es una historia que nos enseña cómo Dios puede obrar en medio de las tempestades para producir música en la vida de su pueblo. Ahora, Satanás planificó esta tempestad para mal y Dios la tornó para bien. Así que hagámonos la pregunta, ¿qué beneficios resultaron del sufrimiento de Job? ¿De qué manera Dios sacó bien del mal? Y quisiera señalar varios resultados positivos. Uno, esta situación permitió que Dios acallara las acusaciones del enemigo. Vamos a Job capítulo 1 y voy a leer del verso 6. Job 1, el verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Así que aquí tenemos una conversación fascinante entre el Todopoderoso y su adversario Satanás, y Dios dirige la atención del diablo a su fiel siervo Job, verso 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Satanás, ¿has considerado mi siervo Job, mi fiel amigo? ¿Has visto la vida que vive, la fidelidad a Dios, su entrega a Dios? Me sirve con mucha dedicación y con mucha fidelidad. Verso 9, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos? Has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Dios, con razón, Job te sirve. Mira las cosas que tú le has dado. Él no te sirve porque te ama. Él te sirve porque tú le has dado muchos regalitos. Le has hecho muy rico. Es por eso que te sirve. Y dice Satanás, pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dios, quítale a Job esa riqueza y vas a ver, enseguida Job te va a dar la espalda. Ahora, lo que está diciendo Satanás aquí es esto: Dios, la gente no te adora por lo que tú eres o porque tú eres digno. La gente te adora por los beneficios que pueden recibir de ti. Es la única razón que la gente dobla rodillas ante ti, es por interés personal. Y aquí Satanás tiene la osadía de poner en duda que Dios es merecedor de la adoración y que la gente adora a Dios solo porque eso le rinde ciertos beneficios materiales. Así que ese es el trasfondo de todo lo que acontece en este libro, en esta historia. Se ha levantado un desafío de parte de Satanás contra Dios. Y frente a ese desafío, Dios responde y dice, muy bien, Satanás, vamos a ver si tienes la razón. Job está en tus manos. Ahora, eso, hermanos, es lo que sucede detrás del telón, ¿sí?
Y claro, Job no tenía ninguna noción de lo que estaba pasando en el cielo. Él solo podía ver lo que pasaba aquí en la tierra. Y de pronto llegó un huracán que arrasó con todo lo que tenía. Satanás le quitó todo y este gran hombre fue reducido a la miseria y a la penuria. Y por supuesto, Job no tenía idea de lo que pasaba en el ámbito espiritual. Y la pregunta fue, ¿cómo responderá Job? ¿Cómo responderá este hombre? ¿Satanás saldrá teniendo la razón? ¿Qué hará Job ahora? Job 1, verso 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¡Qué respuesta más asombrosa! El hombre acaba de perder todo y se pone de rodillas y adora a Dios. Este hombre servía a Dios porque le reportaba beneficios materiales. No, este hombre servía a Dios porque amaba a Dios. Y claro, Job no se imaginaba, pero ese día el cielo ganó una tremenda victoria porque un hombre ya en la tierra se mostró fiel a Dios en medio de la prueba. Ese día el nombre de Dios fue puesto en alto y el gran enemigo de Dios sufrió una derrota. Queridos hermanos, ustedes no tienen la más remota idea de los alcances de su decisión de permanecer firme y de honrar a Dios en medio de una prueba. Qué tremenda la victoria que fue ganada para Dios aquel día. Pero el diablo no se rinde fácilmente, ¿no? Y nuevamente, él le desafía a Dios. Mira, quítale su salud y verás lo que hará. Él no querrá saber más de ti si le quitas la salud. Así que el enemigo le azota a Job con una terrible enfermedad. No fue coronavirus, pero fue terrible, ¿no? Y aún su esposa le dice que maldiga a Dios y muera. Observen la respuesta de Job, capítulo 2, verso 10. Y le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Pueden imaginar la sonrisa en el rostro de Dios cuando se vuelca a Satanás y le dice, ajá, ya son 2 veces que te equivocaste? Job vindicó el nombre de Dios, aunque no se dio cuenta de todo aquello, ¿verdad? Así que la pregunta, ¿qué beneficios resultaron del sufrimiento de Job? Bueno, por medio de su reacción, Job dio a Dios la oportunidad de demostrar que Satanás se había equivocado. El nombre de Dios fue puesto en alto, fue vindicado, porque un hombre allá en la tierra de Uz demostró su devoción a Dios, aun cuando todo su mundo había colapsado. Hermanos, ¿acaso eso no nos da una nueva perspectiva sobre el tema del sufrimiento y de las pruebas? Esta historia, hermano, ¿no te infunde ganas de responder a las pruebas como hizo Job? ¿Quién sabe lo que sucede detrás del telón cuando tú pasas por una prueba? ¿Qué sucesos se están dando en el mundo espiritual? ¿Qué está queriendo hacer Dios por medio de tu reacción ante la prueba? Así que en primer lugar, podemos decir que el sufrimiento permitió que Dios acallara las acusaciones del enemigo. En segundo lugar, un segundo beneficio.
El sufrimiento extrajo de labios de Job una ofrenda exquisita de adoración. Extrajo de sus labios una ofrenda exquisita de adoración. En ese día oscuro llegaron 3 mensajeros, uno tras otro, para informar a Job de las tragedias que habían acontecido, que había perdido sus ganados, sus siervos y sus 10 hijos en un solo día. Ahora, hermanos, yo no puedo imaginar la angustia que invadió el corazón de ese hombre, porque Job no fue ningún Superman, fue un ser humano de carne y hueso como nosotros, pero de pronto se encontró en medio de la densa oscuridad de una tragedia que no tenía explicación. Y él no levantó ningún puño hacia el cielo. No se oyó ninguna protesta contra el Todopoderoso. Más bien vemos a un hombre de rodillas, adorando, diciendo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Qué respuesta más admirable, más asombrosa, qué demostración increíble de devoción a Dios. Personalmente creo que esta es una de las más grandes declaraciones de toda la historia. Una situación que tiene el potencial de reducir a cualquiera a blasfemar a Dios, extrajo de este hombre una expresión exquisita de adoración. Hermanos, una cosa es adorar a Dios cuando brilla el sol. Otra cosa es adorarle cuando todo está oscuro. Las circunstancias bajo las cuales este hombre adoró a Dios hace que su ofrenda sea una de las más extraordinarias. Fue ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, ¿no? Ahora hay personas que basta tener un leve dolor de cabeza y ya no se les ve en la congregación. Este hombre pierde todo y aún así aparece para adorar a Dios. Bueno, hay varios espectaculares momentos de adoración en la Biblia. Podemos pensar de Abraham parado ante un altar en la cima del monte Moría, ofreciendo su tesoro más precioso, su amado hijo. Y claro, Abraham no sabía exactamente cómo Dios cumpliría sus promesas una vez que sacrificaba a su hijo. Él no entendió por qué Dios estaba pidiendo el hijo que él amaba con todo su corazón. Pero Abraham coloca a Isaac sobre ese altar diciendo en efecto, Dios, aquí está mi hijo. No hay nada en el mundo que amo más que a él. Pero si tú me lo pides, aquí está. ¿Alguna vez alguien ha ofrecido una ofrenda de adoración así? Y luego vean al rey David huyendo de su hijo rebelde Absalón. Absalón venía con sus tropas hacia la ciudad de Jerusalén y con temor y peligro de su vida, el rey David y quienes la acompañaban tuvieron que escapar y huir de la ciudad. Pero antes de llegar a un lugar seguro, David sube con lágrimas a la cima del monte de los olivos y ahí se postra en tierra y adora a Dios. También fue un acto sublime de adoración. La ofrenda de adoración de Job, hermanos, está en primera fila con los más grandes varones de Dios de los tiempos bíblicos. Para Job, Dios no era tan solo alguien que le ayudaba en momentos difíciles. No era simplemente alguien que ayudaba a levantar un poco más su autoestima o alguien que le había prosperado en lo material o un Dios a quien podía manipular con algo de religiosidad. Para Job, Dios era el todopoderoso, sabio, infinitamente bueno, soberano rey del universo, delante de quien todos deben doblar rodilla y adorar. Y Job adoraba a Dios no porque así podía lograr sus metas personales, adoraba a Dios porque Dios es digno de ser adorado.
Y cuando lo hizo aquel día, no se dio cuenta para nada que todo el cielo estaba expectando. No se imaginaba lo que se estaba jugando en el ámbito espiritual. No se percató que cielo e infierno estaban con la mirada puesta en él, como también sucede cuando tú y yo somos puestos a prueba. Así que la prueba permitió que Dios acallara la voz del enemigo, extrajo de labios de Job una exquisita ofrenda. En un momento de mucha angustia, Dios fue glorificado de manera espectacular, pero aquí hay un tercer beneficio. Sacó a luz la calidad de fe que tenía Job. Sacó a luz la calidad de fe que tenía Job. Job capítulo 13, el verso 15. Job 13, 15. Y aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Ahora, observen esta palabra asombrosa de Job. Está diciendo, pase lo que pase, yo voy a seguir confiando en Dios. Aunque me quite la vida, Él es mi Dios y en Él confiaré. Ahora, ¿qué sabía Job de Dios que le hizo amar a Dios a ese extremo y que confiara tan ciegamente en Él? Porque piensen un momento en este hombre. Probablemente Job fue contemporáneo de Abraham. Nunca tuvo la oportunidad de leer la Biblia porque aún no existía. No aprendió de estas páginas sagradas que son tan preciosas para nosotros. Nunca escuchó el nombre de Jesús. Nunca escuchó la historia asombrosa del amor de Dios demostrado en un lugar que se llama Calvario. ¿Qué sabía Job de Dios? Bueno, no cabe duda que Job conocía profundamente a Dios. De alguna manera, Dios se había dado a conocer a ese hombre. Y Job había llegado a amar a Dios y a confiar en Él con todo su corazón. Nosotros, en cambio, tenemos la oportunidad de leer esa historia maravillosa de un Dios redentor que se dio a conocer en la persona de su amado Hijo, el Señor Jesucristo. Hemos aprendido del amor de Dios demostrado en la cruz. Hemos recibido una revelación mucho más amplia del amor y de la gracia de Dios. ¿Y cómo hemos respondido ante esa revelación? ¿Hemos llegado a amar a Dios y a confiar plenamente en Él? ¿Acaso es posible que un hombre del mundo antiguo que no conocía estas cosas nos ganara en su devoción y en su fe en Dios? Hermanos, creo que nos parecemos enanos espirituales al lado de este hombre Job. ¿Cómo respondes tú, hermano, cuando las tempestades llegan y azotan tu vida? En ese momento, cuando tu fe es puesta a prueba, ¿tú sigues adorando? ¿Tú sigues confiando en Él? Escuchen estas palabras del apóstol Pedro. 1 Pedro 1, 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Fíjense, hermanos, cuál es el resultado de una fe que es puesta a prueba y demuestra ser genuina. El resultado es alabanza, gloria y honra. Y esa alabanza, gloria y honra es ¿para quién?
Bueno, uno pensaría que, claro, toda la alabanza es para Dios, pero no es lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí. Escuchen este verso 7 de la versión Dios habla hoy. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honra cuando Jesucristo aparezca. ¿Captaron eso? Dios está diciendo, si tú confías en mí en medio de la prueba, al final tendrás una recompensa de gloria eterna. Qué interesante. Creo que Job fue merecedor de esa recompensa. Sigamos su buen ejemplo. Cuarto beneficio. El sufrimiento tuvo un efecto purificador en la vida de Job. Job capítulo 23, 10 dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Ahora, yo siempre pensaba que este verso se refería a que Dios estaba usando el sufrimiento para quitar algo de la escoria de la vida de Job. Pero en realidad Job aquí está defendiendo su inocencia. Sus amigos han venido a decir, mira Job, estás sufriendo grandemente porque seguramente has pecado grandemente. La respuesta de Job es, no, están equivocados, yo no he hecho nada para merecer esto. Si Dios examina mi vida, no va a encontrar nada de escoria. Job está defendiendo su integridad. Y claro, él fue un hombre recto y justo y el sufrimiento no vino a consecuencia de algún pecado en su vida. Sin embargo, aunque eso es muy cierto, aprendemos en esta historia que sí, Dios utilizó la prueba para purificar más la vida de su siervo Job. Y a menudo Dios usa pérdidas temporales para darnos ganancias espirituales, porque Dios está más interesado en nuestro crecimiento espiritual que en darnos una vida cómoda y tranquila. Y a menudo Él permite que perdamos el uno para darnos el otro, ¿no? Mientras Satanás trató de usar el sufrimiento para mal, Dios obró en medio de esa situación para bien. Hizo algo de cirugía espiritual en la vida de Job. Ahora, había algunas cosas en la vida de este siervo de Dios que requerían atención. Posiblemente había amor a lo material. Es probable que había algo de orgullo. Parece que había algo de autojusticia. Y una lectura cuidadosa del libro sugiere eso. Y los ataques de Satanás se convirtieron en el instrumento que Dios usó para tratar esas áreas en la vida de Job. Estaba tratando con su carácter, como lo hace en todas nuestras vidas. El plan de Dios para nosotros es gozo eterno, pero el gozo no coexiste con la falta de santidad, ¿no? No existe en la ausencia de la santidad. Así que Dios a menudo usa la adversidad para impulsarnos hacia la santidad. Amy Carmichael fue una mujer que fue a la India como misionera y comenzó a trabajar ahí, pero había una misionera más anciana que era muy dominante, muy autoritaria, muy controladora y era bien difícil llevarse bien con esa señora. Ella sabía todo y sabía exactamente cómo los misioneros jóvenes debían portarse y ella estaba tratando de obligar, de presionar a Amy a los patrones tradicionales. Y Amy tenía otros pensamientos. Pero era bien doloroso, difícil, quería escapar, quería salir de ahí y finalmente corrió a su habitación, cayó en la cama y comenzó a llorar y clamar al Señor y sintió que el Señor le dijo, Amy, ¿por qué no aceptas esta situación?
como una oportunidad para morir. Una oportunidad para morir. Sí, al morir a nuestro orgullo, a nuestro egocentrismo, Dios está abriendo camino para manifestar más plenamente a Cristo en nuestras vidas. Y uno de los beneficios de las tempestades es que nos dan nuevas oportunidades para morir, para que podamos comenzar a vivir como Dios siempre ha querido. Y en último lugar, quinto lugar, otro beneficio es que esta prueba le dio a Job una visión más clara de quién es Dios. Le dio una visión más clara de Dios. Y durante 35 capítulos de este libro, Job está luchando con la pregunta de por qué sufren los justos. Está debatiendo el tema con sus amigos que solo vienen a aumentar más su sufrimiento. Y estos hombres entablan un debate intelectual tratando de descifrar los propósitos del Dios Todopoderoso en los sufrimientos de Job. Y todo este debate teológico continúa por largo tiempo y finalmente en el capítulo 38 Dios aparece, se presenta en el escenario. Ahora sí, esperaríamos que recibiríamos una palabra definitiva de Dios para explicar esto, para darnos entendimiento y para saber qué está pasando en toda esta historia. ¿Y qué explicación nos da Dios? Bueno, Él no dice, mira, Job, siéntate y te voy a dar la explicación, te voy a hacer entender lo que está pasando aquí. No dice eso. Lo que dice Dios es, Job, tengo algunas preguntas para ti. Job capítulo 38, el verso 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencias. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿O dónde estabas tú cuando yo armé el universo? ¿Tienes tú alguna idea cómo fue fabricado? Y Dios comienza a hacer, le preguntas a Job que no tiene idea cómo respondas. Le hace preguntas del mundo natural y es como si Dios dijera, Job, si tú no entiendes el mundo natural, ¿cómo vas a entender el mundo espiritual? Así que Dios viene con una serie, un bombardeo de preguntas y le pregunta acerca del mar y de las nubes y de la luz y las tinieblas y la nieve y la lluvia y los truenos y las preguntas siguen y Job queda ahí atónito y no puede responder una sola pregunta en el examen. Se aplaza. ¿Y qué está diciendo Dios? Job, si tú no puedes explicar la creación, ¿cómo vas a explicar al Creador? Y las preguntas continúan. Y Dios pregunta a Job acerca de estrellas y leones y cabras y asnos y bueyes y avestruces y caballos y águilas. Y Dios está diciendo, Job, ¿tú sabes cómo funciona esto? ¿Tú sabes cómo funciona aquello? Y Job no tiene ideas, no puede explicar esto. Job, si tú no puedes entender la naturaleza, ¿cómo vas a entender a Dios? Y Dios le estaba mostrando que en el mundo natural hay miles de misterios a su alrededor que él no puede explicar. Y si no puede explicar el mundo natural, peor el mundo espiritual. Y de pronto Job consiguió un nuevo concepto de cómo es Dios. Él había adorado a Dios por mucho tiempo, pero de pronto se dio cuenta que su concepto de Dios había sido muy chiquito. Él piensa que Dios le debe una explicación. Y si Dios le diera la explicación, ¿qué le hace pensar que va a ser capaz de poder entenderla? Hay misterios acerca de Dios, hermanos. Hay misterios acerca de sus caminos que nunca vamos a poder descifrar.
Pero hay una cosa que sí podemos hacer, y eso es confiar en Él. Si Dios fuera lo suficientemente pequeño para que mi mente pudiera entenderlo, no sería Dios. Y tampoco somos llamados a entender todo lo que hace Dios, pero somos llamados a confiar en Él con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento, como dice Proverbios 3:5. Él es grande, Él es sabio, Él es bueno y podemos confiar en Él. Así que al final de esta historia, Job recibe una visión de la grandeza de Dios. De pronto se ve en la presencia de un ser tan grande, tan poderoso, tan sabio, tan infinito, tan santo, que él queda atónito. Ya no tiene más palabras, ya no tiene nada que decir. Job ha visto a Dios y de pronto hay toda una nueva perspectiva. Él puede dejar que Dios sea Dios. Él no puede entender todo lo que hace Dios, pero se da cuenta que Él es Dios en quien puede confiar. Hermanos, a veces hay personas que nos dicen que esta crisis que estamos pasando viene por este y el otro motivo, que es un juicio, que es una situación de una y otra clase, y hay personas que pretenden explicarlo. Francamente, yo veo que en la Biblia rara vez los hombres entendieron la razón de los sucesos. Han habido profetas que en algún momento han dado a conocer y puede ser que Dios nos revele, pero creo que la mayor parte de las veces, hermanos, eh, somos llamados a responder con fe, con compasión, eh, confiando en Dios, pero no siempre estamos con la capacidad de descifrar los misterios de Dios. En este caso, Dios se revela a su siervo Job y fue suficiente. Y Job encontró alivio y paz no en alguna explicación, sino en Dios mismo. Y creo que ese es el camino para poder recuperar nuestro cántico cuando la noche se pone bien oscura. Reenfocar nuestra mirada en el Señor. Hermanos, el sufrimiento tiene una manera interesante de volver nuestra mirada hacia Dios y nos permite captar en nuevas maneras, quién es Él y qué está buscando para nosotros. Él viene y nos dice, como dijo a Job, si tú me concedes ser el rey del universo, y si tú reconoces que esta creación es asombrosa y misteriosa, ¿podrías confiar en mí lo suficiente para ayudarte a pasar por esta prueba? Hay un último beneficio que recibió Job, y es este problema, esta prueba, le preparó a Job para recibir el doble de lo que tenía antes. El sufrimiento le preparó para recibir el doble de lo que tenía antes. Y voy a leer Job 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Antes Job era uno de los hombres más ricos de la tierra y ahora Dios le duplica, le da el doble y le prospera a este hombre más allá de toda descripción. Saben, hermanos, yo creo que desde el principio Dios tenía en mente dar a Job toda esta abundancia. Pero antes que Job pudiera manejar tanta prosperidad, tenía que ser preparado por medio de la adversidad. Y antes que Dios nos concede prosperidad, a veces tenemos que ser preparados para poder manejar eso. Porque si no podemos soportar la adversidad,
probablemente no vamos a poder manejar tampoco la prosperidad. El que no puede soportar la adversidad difícilmente podrá soportar la prosperidad. En los tratos de Dios, a menudo nos hace pasar por momentos de adversidad antes de concedernos mayor prosperidad. ¿Se acuerdan? David, antes de vivir en el palacio como rey, vivió en el desierto como un perseguido. Primero, adversidad, y creo que eso le preparó para poder manejar tremenda prosperidad. ¿Se acuerdan de Moisés? Antes de ser el líder de la nación de Israel, 40 años pastoreando ovejas en el desierto. Primero, adversidad, y eso dio lugar a prosperidad. Y antes que Dios pudiera dar a Job el doble de lo que tenía antes, tenía que hacerle doblemente más humilde, más manso y más digno de confianza. Creo que Dios obra con nosotros de la misma manera y para el mismo propósito. Cuando pasamos por una prueba dura, es probable que lo que Dios quiere es darnos mucho más de lo que teníamos antes. Y a menudo clamamos a Dios en medio de la prueba y decimos, Señor, ¿por qué estás permitiendo que me pase esto? Y Dios nos llama a confiar en Él. Y la historia de Job arroja algo de luz sobre este tema, ¿no? Tal vez Dios está tratando con nuestra vida para ensanchar nuestra vida, para ampliar nuevas posibilidades, pero primero tiene que tratar con nuestra vida, con nuestro corazón, con nuestro carácter. Él está tal vez preparándonos para darnos mucho más. Y la aflicción frecuentemente es el camino de Dios para llevarnos a mayor prosperidad. Así que esta historia, hermano, hermana, te da una nueva perspectiva sobre el tema del sufrimiento. Dios está en el negocio de tomar árboles muy ordinarios y hacer algo con ellos para convertirlos en instrumentos musicales para su gloria y para poder producir una música más rica. Tal vez vamos a tener que experimentar algunos vientos y pasar por algunas tempestades. A veces los vientos soplan fríos y a veces las tempestades soplan ferozmente. Un verso final. Santiago 5:11. Y voy a leer de la versión de la Biblia latinoamericana. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Habéis visto el resultado. Dios sacó muy buenos resultados. Los caminos de Dios con Job eran para bien. El Señor es compasivo y misericordioso. El famoso músico Paganini, violinista, una vez vino y se presentó ante un público y descubrió que algo estaba mal con su violín. Y cuando lo miró por segunda vez, se dio cuenta que no era su famoso violín, era otro. Y él dijo al público que debía haber algún error y salió del escenario para buscar su instrumento y descubrió que alguien lo había robado. Y había dejado en su lugar un viejo violín de segunda mano. Bueno, el gran músico vino y se paró ante el público, dijo, damas y caballeros, les voy a mostrar que la música no está en el instrumento, está en el alma. Y él tocó como nunca había tocado antes. Y de ese instrumento de segunda mano salió una música tan fantástica que el público quedó emocionado y aplaudieron hasta no poder más.
El público quedó sobrecogido de admiración. Hermanos, Dios está en el negocio de poner música en nuestras almas y con mucha sabiduría y con infinita bondad nos prepara para un rol en la gran sinfonía de Dios. Y claro, el proceso a menudo es doloroso, pero confía en Él, porque cuando Él termina, habrá música en tu vida que tú no habías conocido antes. Porque cuando los vientos soplan más fuerte, la música se torna más dulce. Sucedió en la vida de Job, es lo que Dios quiere hacer en tu vida también. Así que, hermanos, en lugar de quejarnos cuando los vientos soplan, necesitamos más bien buscar las maneras en las que Dios quiere usarlas para poner música en nuestro corazón. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias por esta historia tan fascinante que encontramos en tu libro. Gracias por este personaje Job que nos enseña lecciones tan importantes, Señor. Gracias que tú eres más grande de las tempestades que llegan, Señor. Gracias que hay propósitos altos, sublimes que muchas veces no entendemos. Tú eres un Dios que no podemos explicar, Señor, pero eres un Dios en quien podemos confiar. Ayuda a mis hermanos, muchos de ellos que pasan por situaciones muy difíciles y muy duras. Señor, que los sostengas, que los fortalezcas y que obres en sus vidas para que haya cambios positivos y que se pueda producir en ellos una música más dulce para tu gloria. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. El primer verso nos dice esto. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y de entrada nos avisa este libro que todo lo que le pasó, las tragedias, las calamidades, no llegaron porque estaba pecando. No, llegaron a pesar de ser un hombre justo y temeroso de Dios. Y es muy frecuente que cuando algo malo, alguna desgracia pasa a alguien, inmediatamente la persona quiere sacar la conclusión, seguramente he hecho algo malo, ¿no? Sucedió cuando los discípulos dijeron, Jesús, este ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Ni el uno ni el otro, dijo Jesucristo. Y los que siempre quieren encontrar alguna razón en el pecado, están haciendo el mismo error que cometieron los amigos de Job. Y ese no fue el caso. Claro, la prueba Dios usó para su bien y para incluso darnos un libro que sigue bendiciéndonos hasta el día de hoy. Dios es poderoso para sacar bien del mal, pero creo que en este caso no podemos atribuir los problemas de Job a que él estaba andando mal, porque el primer verso claramente nos explica que no, este hombre estaba siguiendo a Dios. Seguir a Dios fielmente no significa, hermanos, que nos vamos a librar de las tempestades. Y Cristo nos advierte que en este mundo tendréis aflicción, ¿no? Y a través de muchas tribulaciones vamos a entrar en el reino de Dios. Así que las tempestades llegan a justos e injustos, a santos y a pecadores. Vivimos en un mundo caído y nadie se libra, por más fe que tenga, nadie se libra de ellas. Lo bueno que podemos saber es que Dios obra para bien en todas las tempestades. Y bueno, es la promesa que tenemos en Romanos 8:28.